El 13 de noviembre de 1985, el pueblo de Armero, Tolima, fue arrasado por una avalancha de lodo y ceniza tras la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Pero entre la oscuridad de esa noche hay historias que aún suenan con fuerza, las de quienes, por una decisión o el destino, lograron salvarse. Hoy escucharemos la voz de una de esas sobrevivientes, una mujer que, sin saberlo, dejó Armero a pocas horas antes de que la tragedia lo borrara del mapa. Ella es María del Pilar Tunjano. Sara, no, pues siempre se conmueven un poco a pesar de tantos años, pero bueno, hay que continuar. Bueno, yo antes que nada quisiera agradecerte por aceptar la entrevista y de antemano pues pedirte de pronto disculpas si llego a hacer alguna pregunta que te incomode o que te haga sentir mal. No estás en la obligación de responderla y si en algún momento te sientes conmovida o quisieras parar la entrevista, pues paramos. Eh, yo quisiera iniciar preguntándote, ese 13 de noviembre, pues que es tan recordado por todos los colombianos, ¿qué hacías tú ese día? Por qué ese día precisamente tenías que ir a Armero? Bueno, pues nuevamente buenas noches. Yo vivía en ese momento en un pueblo muy cercano a Armero, que se llama Venadillo. Y yo vivía con una de mis hermanitas menores. Entonces, pues ese día tenía que ir a llevarla donde otra hermana que tenía un hotel allá en Armero, mi hermana Nidia. Entonces yo iba a ir a llevar a mi hermanita menor, ella se llamaba Nancy, la iba a llevar porque pues yo ya no la iba a tener más conmigo, entonces ella se iba para allá, se iba a quedar con mi hermana a ayudarle en un hotel que tenía cerca a la Rápido Tolima. Entonces pues ahí pasamos el día, eh, y nada, como a las 9 de la noche más o menos ya decidimos que nos íbamos. Yo estaba con mi hija mayor muy pequeña, muy, muy pequeña. Tenía casi 2 años de edad. Entonces, pues bueno, nos íbamos a ir y justo cuando salimos a coger la flota ya no había ninguna, no había servicio de Rápido Tolima, que era el que pues se suponía que yo iba a tomar. Entonces, no, yo pensando, no, ¿y ahora qué hago? Mi esposo se va a poner bravo porque él me había dicho que no, pues que no saliera tan tarde, que no me devolviera tan tarde. Entonces, pues lo que hice fue esperar a ver qué pasaba. Y en esa época habían unos jeeps que también prestaban como ese servicio de transporte, pero había uno en particular que era el que ya iba a salir, pero había muchos hombres que se habían tomado mucho y estaban un poco cansones. Entonces yo dije, no, ¿qué hago? Y había un señor, como un abuelito, entonces él dijo, pues más o menos como que era la nieta de él, como que me hiciera pasar como por la nieta, para que no me fueran a molestar los hombres que iban ahí. Y esa fue la manera para que yo pudiera subirme a ese transporte. Nos fuimos casi cerca de las 10 de la noche, rumbo a Venadillo. Y bueno, seguimos. Y sí se escuchaban como sonidos raros y era algo como pues que no era ni lluvia ni nada, pero sí era un sonido muy raro. Y llegué al pueblo para donde iba, que como ya les dije era Venadillo, y escuchaban como rumores de que algo había pasado en Armero, pero no se sabía nada. Bueno, llegué a la casa y eso, nos acostamos con la niña, mi esposo, bueno, ya pasó así la noche y al otro día muy temprano pues ya eran las noticias más tristes que fue pues que la avalancha había sepultado a Armero y tristemente ahí falleció mi, mi hermana menor, mi hermana la mayor, un sobrino y el esposo de mi hermana. Todo se dio para que se fueran de ese lugar tanto usted como
su hija. Esta noticia, ¿qué impacto emocional y mental tuvo en su vida? Bueno, pues la verdad sí fue muy horrible precisamente porque pues mi hermanita, ella no se quería quedar a vivir con mi hermana allá en Armero. Ella de hecho ese día me decía, no, Pilar, por favor, yo no me quiero quedar allá, déjeme con usted en Venadillo. Y yo le dije que no, y que yo ya no la iba a tener más. Entonces, claramente uno se siente culpable y uno como que dice, pero ¿por qué? ¿Por qué no le hice caso? Ella no se quería quedar, fue culpa mía. Entonces sí, psicológicamente se ven muy afectados, no solamente por la magnitud de esa tragedia, sino porque pues personas tan cercanas perdieron su vida allí y pues claramente no, nunca se encontraron. Eh, y sí, sí es muy duro. Yo duré mucho tiempo psicológicamente afectada sin ningún, eh, digamos que acompañamiento o algo así por, por médicos, por psicólogos o algo, sino que pues le tocaba a uno mismo con sus herramientas mentales, como que decir, no, pues ya esto fue así y hay que seguir, pero sí fue mucho tiempo. De hecho, aún recordar es bien doloroso. ¿Y cómo ha llevado usted esta experiencia a lo largo de los años? Pues es que como, pues muchas cosas le pueden pasar a las personas, ¿no? Nos pueden pasar y tristemente en mi caso particular pues fue esto y no solo a mí sino a más de 20, 25 mil familias. Eh, entonces pues sí es muy duro y saber que el gobierno de pronto no prestó la ayuda como tan al detalle, hablando de temas de ayuda psicológica, de acompañamiento, pues ante esto que fue algo pues tan difícil, ¿no? ¿Siguen yendo al pueblo después de lo que pasó? Sí, sí, sí. De hecho, pues uno siempre que va es como una Parada parada, sí, obligatoria. sí, 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 tal cual, una parada obligatoria pero pues sí, es muy triste porque uno no ve sino cruces, esos son tumbas, eso es un cementerio completo, el ambiente se torna supremamente pesado, no solo por el calor de más de 38 grados que puede haber allí en el sitio, sino es todo, es todo ver solo muros levantados, es maluco. Con respecto pues al tema de sus hermanas, ¿quiénes fueron las implicadas principalmente en esta tragedia? ¿Se sabe de pronto dónde quedaron sus cuerpos o quedó algo de la casa, alguna pertenencia que de pronto hayan podido recuperar? No, nada, no, de hecho, yo creo que el 99.9 de las personas que vivían en Armero, pues no recuperaron absolutamente nada. Y no tengo ni idea dónde pueden haber quedado porque no sé si ellas saldrían corriendo allá del hotel. Era un hotel a una cuadra de Rápido Tolima. Entonces, no, eso pues como quedó borrado todo, es muy difícil saber. Simplemente es como por señas, como, entonces aquí está la carretera principal, entonces usted se metía por tal lado. Son como ubicaciones que tiene ahí uno, pero no con tanta seguridad, pero no, ni se recuperó ni hay absolutamente nada, solo pues el recuerdo del día, triste, pero físico nada. ¿Cree usted que de pronto se ha hecho justicia con las víctimas y los sobrevivientes de esta tragedia? Justicia en qué sentido no. De pronto, con respecto a las familias damnificadas, no sé si de pronto ustedes, al ser familia de personas que fallecieron en la tragedia,
recibieron algún apoyo económico, psicológico, eh, o les prometieron en algún momento que les iban a dar alguna casa o algo para, no para recuperarlas a ellas precisamente, sino... Pues en mi caso no, porque como le decía anteriormente, yo no vivía ahí. Pero mi mamá, ella sí recibió, ella sí recibió una ayuda y fue una casa que le dieron en un pueblo que es muy cerca, como a 15 minutos de Armero. A ella le dieron una casa ahí en el pueblo, en un pueblo que se llama Lérida. Ella fue una de las muchas personas beneficiadas. Le dieron una casa muy grande eh, ahí en ese pueblo. De hecho, mi madre aún vive ahí con dos de mis hermanas y sus esposos y unos sobrinos. Bueno, en fin, hay harta familia porque pues los lotes, ese en particular, como algunos otros también que eran grandes, pero ese en particular de mi mamá fue un lote esquinero muy grande y, y ahora pues después de tantos años y todo lograron hacer dos casas. De ese lote tan grande hicieron dos casas y ahí aún vive mi mamá con algunos familiares y pues ya claramente la salud de ella está muy deteriorada. Pero ella aún recuerda muy bien eso, pero sí, sí ella salió beneficiada con la casa y conozco muchas otras personas que también les ayudaron, que pues claramente tuvieron que pasar por cosas muy difíciles hasta que eso se logró, porque eso no fue ni en 1 ni 2 meses, sino fue bastante tiempo después, tener que vivir en carpas, ir a recoger agua de pronto al río quebrada más cercano que hubiera, como para estar en el censo de, de familiares y no desaprovechar la oportunidad que les iban a dar de tener una vivienda. Entonces ellas sí, pero sí tuvieron que vivir en condiciones muy, muy precarias para lograr pues el final, que era como que les dieran esa vivienda digna, entre comillas, pues sin recuperar claramente nada de lo que se perdió, que pues eso no tiene precio. Así como usted lo dice, nada de lo que se perdió tiene un precio, pero afortunadamente ustedes recibieron una ayuda y pues esa ayuda todavía se ve reflejada. Y ya para finalizar, ya que su voz de pronto está siendo prestada para ser un medio, eh, para que las personas recuerden esto que pasó, ¿qué mensaje le daría usted a estas nuevas generaciones de pronto que no conocen esta historia? Pues tanto como un mensaje no, sino es más como a la gente que tiene poder, en este caso poder político, lo que sea, eh, como colocar más atención cuando la naturaleza habla. Y la naturaleza llevaba hablando mucho, en este caso pues el volcán, y avisaba que algo iba a pasar. Y pues claramente hace 40 años era muy diferente todo. La maquinaria, los medios de comunicación, muchas vidas se hubieran podido salvar si hubieran habido, digamos, vuelvo y repito, la maquinaria que hay ahora. Eh, entonces, pues digamos que poner más atención a eso cuando la naturaleza nos está hablando y valorar mucho también como la parte de la familia, porque cuando pasan estas cosas uno también se da cuenta, y no solo en estas tragedias, sino en absolutamente todo, uno se da cuenta el valor que tiene la familia y bueno, qué bueno que la juventud ahora que es como tan, como que quieren ser tan libres, como que no quieren que se les diga absolutamente nada, como que también valoren cuando se les habla, cuando se les dice, porque cuando ya no están esos seres que uno ama cerca, pues ya así como dicen los mexicanos, ya ni llorar es bueno. Entonces darle mucho valor a lo que tenemos. Así es, María del Pilar, muchísimas gracias por aceptar la entrevista.
que de pronto es algo que le trae a usted muchos recuerdos emotivos, dolorosos, pero nada de esto se hace con intención de pronto de hacerla sentir mal. Nuevamente, muchísimas gracias por aceptar la entrevista y por traernos todos estos recuerdos que yo creo que Colombia jamás olvidará. Así es, Sara. Muchas gracias por la entrevista y nada.